Un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Es un placer acompañarles. Soy Emi González, recordándole en nuestras redes sociales @argumentosgb, nuestra cuenta de Instagram y cuenta @soriemi, donde pueden enviar todos sus comentarios y preguntas para nuestro invitado para esta jornada. Se encuentra ya en el estudio Pedro Elías Hernández, quien es analista de la dinámica económica y también en política, además también de ser representante de la Alianza Lápiz, encargado del diseño de políticas públicas. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ti. Bien, precisamente para hablar y hacer ese análisis del panorama económico de nuestro país, ya vemos que avanza parte de este primer trimestre del año 2025, muchas expectativas, también luego de las reuniones que hubo entre el gobierno venezolano y el enviado especial de Donald Trump, también cómo pudieran seguir avanzando las negociaciones, cómo queda el tema de las licencias, de las sanciones y esas expectativas que influyen en ese panorama económico que, inició en un 2025 lleno de mucha incertidumbre. ¿Cómo evalúa usted ese panorama y cómo también incide este tema de negociaciones, el tema de si se pueden mantener o no las licencias, como se renovó la de Chevron, o si por el contrario pues pudiesen retomarse el tema de las sanciones cuando hasta el momento no tenemos políticas todavía definidas ni firmadas? Bueno, nuevamente muchas gracias. El tema petrolero obviamente es un tema crucial, crítico para Venezuela. En relación a esto de las vinculaciones económicas y comerciales de Venezuela con los Estados Unidos, el petróleo ha sido obviamente el actor fundamental históricamente, de estas relaciones. En buena medida, la mayoría de nuestras exportaciones petroleras han ido al mercado norteamericano históricamente. Yo aspiro a que las licencias se mantengan. Indiscutiblemente sería lo ideal, sería muy importante, pero por supuesto aspiramos mucho más. ¿Por qué decimos esto? Porque es que Venezuela necesita levantar con mucha fuerza su producción petrolera. Este es un país que no hace mucho tiempo, hace 15 años atrás, producía más de 3 millones de barriles de petróleo al día. Ahorita estamos en 1 millón de barriles de petróleo al día y lo celebramos mucho, pero hemos retrocedido mucho en nuestro volumen de producción histórico en Venezuela, que siempre se ha mantenido en un rango que va entre los 4 millones de barriles diarios a 2 millones y medio de barriles diarios, pero eso por supuesto ha cambiado en los últimos años. Según algunas estimaciones, Venezuela necesitaría entre 18.000 a 20.000 millones de dólares en inversión petrolera por año para poder recuperar nuestra producción petrolera a volúmenes de más de 3 millones de barriles diarios. Chevron, que es esta empresa muy importante, ha anunciado que por ella, en función de sus decisiones, estaría dispuesta a hacer una inversión de 10.000 millones de dólares en los próximos 20 años en Venezuela, de aquí al 2047. Eso significaría alrededor de unos 500 millones de dólares por año en esos 10 años. Pero se necesitan 18.000 y 20.000 millones para levantar nuestra producción petrolera. Es decir, Venezuela necesita muchas Chevron, muchas empresas, mucho capital privado internacional que venga a invertir, por supuesto, en la industria petrolera venezolana, y en ese sentido, por supuesto que celebramos que se mantengan las licencias, pero necesitamos que se eliminen las sanciones en relación al petróleo venezolano y otras sanciones que tienen que ver con la actividad económica venezolana. Entonces, en ese sentido, yo diría que, dada la necesidad que tiene Venezuela de aumentar su producción petrolera, necesitamos que muchas otras empresas de los Estados Unidos y de otros países se radiquen en Venezuela e inviertan y podamos llegar a ese nivel de 15, 16, 17, 18 mil millones de dólares al año para recuperar nuestra industria. Claro, que como menciona también es un lapso de tiempo, porque en este caso mencionaba que era de 20 años la inversión que podía hacer, es decir, esta inversión que pudiese realizarse tomaría tiempo en Venezuela
y muchas de esas expectativas en eso, en cómo recuperar la industria petrolera y cómo mejorar a su vez la dinámica económica de nuestro país. Pero ¿cómo está esa relación de lo que pueda ir pasando en cantidad de tiempo, de cómo va mejorando o de alguna forma cómo va incidiendo esto en la dinámica económica del país? Incluso desde la dinámica macro a la dinámica, bueno, de cada ciudadano venezolano. ¿Cómo ve esa relación, por ejemplo, de tiempo y de que cómo cada medida que se toma puede influir en eso? Porque, por ejemplo, bueno, iniciamos este 2025 y no sabemos qué va a pasar el resto, si realmente se van a poder dar esa inversión. Hasta el momento se renovó la licencia por 6 meses, pero es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, esa incertidumbre es muy mala, porque el petróleo es una actividad económica que demanda uso intensivo de capital. Por eso que te estoy hablando de alrededor de casi 20.000 millones de dólares al año para inversiones para poder levantar la industria petrolera venezolana. Entonces, obviamente la palabra clave aquí es confianza. Confianza para que esos capitales puedan venir. Entonces, hay una circunstancia en la cual hay la incertidumbre de que son unas licencias que se renuevan cada 6 meses y que además se revisan cada mes para ir evaluando su desempeño en función de consideraciones de carácter, obviamente, políticas. Entonces eso, por supuesto, no genera suficiente confianza como para que efectivamente que vengan los caudales de inversión internacional petrolera que se requieren, que se demandan. Entonces, en ese sentido, necesitamos, obviamente, que estas sanciones se levanten. En principio, que se mantengan las licencias, pero que se levanten estas sanciones para poder aspirar que aquí los capitales internacionales en relación a la industria petrolera venezolana vengan, porque ya sabemos que el Estado venezolano no está por sí solo en la capacidad de poder hacerlo. ¿Cómo incide también entonces estas reuniones esos encuentros que se han dado, por ejemplo, con este enviado especial de Estados Unidos y el gobierno venezolano? Bueno, quedaban pendientes próximas reuniones, que en principio el interés era el tema de los migrantes y los estadounidenses detenidos, pero que luego de esta reunión también vimos que se renovó las licencias y que quizás hay puntos allí de negociación que desconocemos. Considera que, bueno, estas negociaciones y estas conversaciones puedan estimular a eso, a que realmente las licencias se renueven y a que realmente se amplíe ese rango de empresas que puedan exportar y de alguna forma también invertir en Venezuela. Bueno, frente a esta pregunta que tú estás haciendo, yo más o menos respondo siempre lo mismo. Venezuela y Estados Unidos en relación al tema petrolero están condenados a entenderse. Estamos condenados a entendernos. ¿Por qué? Hay 2 razones fundamentales. La primera, nuestra cercanía. Primero, nuestras reservas petrolíferas, que son de las mayores del mundo, y están ubicadas en el hemisferio occidental y están ubicadas a 4 o 5 días de navegación de la costa este de los Estados Unidos, del sur de la costa este de los Estados Unidos, básicamente lo que es el Golfo de México, el estado de la Florida, donde están una serie de refinerías que están instaladas en la costa del Golfo de México, y esas refinerías históricamente procesan crudos venezolanos, los crudos de la calidad que produce Venezuela, porque el negocio de la refinación tiene una particularidad. Las refinerías se construyen con una dieta determinada, es decir, solo pueden ingerir cierto tipo de crudo, no son para todo tipo de crudo. Entonces una refinería tiene unos patrones de refinación. Los patrones de refinación de las refinerías más importantes del sur de la Florida, que está en el Golfo de México, en esa zona, en el sur de la Florida y también todo lo que es el Golfo de México, esas regiones norteamericanas que están ahí, que son costeñas, ribereñas del Golfo de México, tienen patrones de refinación dedicados al procesamiento de los crudos venezolanos. Entonces, cualquier trastorno de esa naturaleza le genera problemas, obviamente, al proveedor, que somos nosotros, los venezolanos, pero también le genera trastorno a esas empresas refinadoras que tienen esa dieta, que tienen esos patrones de refinación, que tendrían o que cambiar los patrones de refinación o buscar unos crudos similares en otros países. Pero todo eso son cuestiones que generan problemas tanto de suministro como de procesamiento, que implican tiempo e implican dinero. Bueno, nosotros históricamente, este es un dato muy importante,
nuestra cercanía, nuestra condición geográfica es un atributo fundamental porque estamos a 4 o 5 días de navegación del primer mercado consumidor de energía de origen fósil, que es los Estados Unidos, más este hecho de los patrones de refinación de las refinerías del Golfo de México, son dos elementos que están ahí y por lo tanto yo creo que es algo que presiona a la necesidad de entendernos en materia energética. Bien, el entendimiento. Y nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando y analizando pues, este panorama económico que parte principalmente de, bueno, de la principal actividad que tenemos en la dinámica económica venezolana, que pues es el petróleo. Con esto, no se muevan, que al regreso seguimos conversando con Pedro Elías Hernández, quien es analista económico y político.